Así como la clase pasada estuvimos trabajando con algunas operaciones entre números complejos, productos, suma, resta, división. Otra de las operaciones que podemos realizar con números complejos es la potenciación, ¿sí? Entonces vamos a comenzar calculando las potencias de i. Entonces, si nosotros tenemos i elevado a la 0, potencias de i, si tenemos i elevado a la 0, eso por definición nos va a dar el número complejo 1, sí. Si tengo i elevado a la 1, eso da por resultado i. I elevado al cuadrado, ¿cuánto nos daba? Menos 1. I elevado al cubo, ¿cuánto dará? A ver, el i al cubo lo puedo pensar como i al cuadrado multiplicado por i. El i al cuadrado era menos 1, así que nos queda menos i. ¿Está bien? I a la cuarta. Menos 1 por menos 1, 1. Claro, lo puedo pensar, el i a la cuarta lo puedo pensar como i cuadrado por i cuadrado. E i cuadrado es menos 1, así que es menos 1 por menos 1. Esto da por resultado 1. ¿Sí? Hagamos i a la quinta. I al cubo por i al cuadrado. Lo puedo pensar como i al cubo por i al cuadrado. I al cubo nos había dado menos i. E i al cuadrado es menos 1. Menos i por menos 1 nos devuelve i. Hagamos i a la sexta. I al cubo por i al cubo. Puede ser i al cubo por i al cubo o i a la cuarta por i al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo? Claro. Acá es menos i multiplicado por menos i. Esto es más i al cuadrado, que es menos 1. ¿Sí? Y por lo que estamos viendo se están repitiendo, ¿no? Se repiten cada cuánto. Para cada 4. Entonces, lo que va a pasar es que es eso, ¿no? Que las potencias de i se van a repetir cada 4. Entonces, si yo ahora quisiera calcular i elevado a la 37, ¿sí? No me voy a poner a hacer eso. Pero lo que voy a hacer es tomar el número 37 y dividirlo por 4. ¿Sí? Lo voy a dividir por 4. Si lo divido por 4, me queda un 9 acá, ¿sí? 9 por 4 es 36, al 37 es 1. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que al 37, ¿de qué forma lo podemos escribir? Al 37, al número entero 37, lo puedo escribir como 9 por 4 más 1, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este exponente que yo tengo acá, lo puedo pensar como 9 por 4 más 1. 9 por 4 más 1. En lugar de escribir 37, escribí eso. Ahora, vamos paso a paso. Si yo tengo i a la 9 por 4 más 1, es lo mismo que tener i a la 9 por 4 por i elevado a la 1. ¿Sí? Digo esto. I a la 9 por 4 por i a la 1. Tengo un producto de dos potencias de i. Entonces se suman los exponentes. O sea, lo que nosotros en general trabajamos es de acá pasamos acá. Pero vale al revés también, porque es una igualdad. ¿Sí? Entonces esto lo separé como un producto de dos potencias. Y este i a la 9 por 4 lo puedo pensar como i a la cuarta
elevado a la 9 multiplicado por i a la 1. ¿Sí? ¿Está bien que esta potencia de potencia es lo mismo que escribir i a la 9 por 4? ¿Sí? Bien. ¿Y a la cuarta cuánto vale? Y a la cuarta vale 1. Entonces acá lo que tengo es un 1 elevado a la 9 en definitiva. Multiplicado por i elevado a la 1. I a la 9 es 1, entonces me queda i a la 1. ¿Sí? Hacer i a la 37 es lo mismo que i a la 1, donde este 1, ¿quién era? El resto de la división, ese resto de ahí. ¿Está bien? Entonces, siempre lo vamos a tener que hacer así. No hace falta que hagan todos estos pasos. ¿Por qué? Porque uno podría probar que eso vale siempre. O sea, si yo hago la división, a ver, digo, si hago la división, tengo que calcular i elevado a la n, ¿no? Hago n dividido 4. Eso me va a dar un cociente y un resto. Entonces, a ese n lo puedo pensar como 4 por ese cociente más el resto. Haciendo estos mismos pasos, me va a quedar que si yo tengo i a la n, es lo mismo que hacer i a la 4 por c más r. Y esto es i a la cuarta a la c multiplicado por i a la r. ¿Sí? O sea, lo mismo que hice acá, pero con un cociente y un resto que no conozco. Este i a la cuarta me da 1, entonces es 1 elevado a la c por i elevado a la r. Esto me da 1, me queda i elevado al resto. Entonces, calcular la potencia 37 de i es calcular i elevado al resto de la división de 37 por 4. ¿Sí? Que es lo que les anoté acá. Bueno. Es lo que les anoté acá. ¿Sí? I a la n es lo mismo que hacer i a la r, donde r es el resto de la división de n por 4. ¿Sí? Es el resto de haber dividido el n por 4. Entonces, si yo quisiera hacer, no sé, i a la 40, pero si eso no tiene el resto. ¿cuál es el resto? 0. Entonces es i a la 0. Me da 1. ¿Sí? Si quiero hacer i a la 321, Va a quedar i. ¿por qué? Porque da 80 y el resto 1. Bueno, Y resto. entonces me queda i elevado a la 1. ¿Sí? Es así de sencillo calcular eso. ¿Está bien? Entonces, si ahora yo quisiera hacer, a ver, 2i elevado a la 15 2 a la 15 por i a la 15. 2 a la 15 por i a la 15, ¿no? Distribuyo en este producto. Bueno, 2 a la 15, me dio un número grande, dejo 2 a la 15, eso no me preocupa. E i a la 15, ¿cómo me quedará? ¿Cuál es el resto de dividir 15 por 4? 3. 3. O sea que esto es multiplicar por i al cubo, ¿sí? E i al cubo era menos i. Este era menos i, entonces me queda menos 2 a la 15 por i. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ese como otro ejemplo. Bien, conocemos las potencias de i.
Calculemos la potencia de un número complejo cualquiera. Lo primero que vamos a hacer es, para expresar o calcular la potencia enésima de un número complejo z, es pensar ese número complejo z en su forma exponencial, ¿sí? Eso nos va a simplificar las cosas. Entonces, tengo z, ¿qué es? Un número real positivo, que es el módulo de ese número complejo z, por e a la i por tita, donde tita es el argumento del número complejo z, ¿sí? Tita es un ángulo que es mayor o igual a 0 y menor a 2pi. ¿Lo primero es Rho? ¿Cómo? ¿Lo primero es Rho? Esto es Rho. Bien, entonces tenemos ese número complejo z. Lo tenemos expresado en su forma exponencial. Ahora vamos a elevar ese número complejo z a la n. ¿Sí? Voy a calcular z elevado a la n. Entonces eso es tomar esta expresión y elevarla a la n, hacer Rho por e a la i tita y elevarlo a la n. Vamos a ponerle un color. ¿Sí? Ahora, como acá tenemos un producto, puedo distribuir ese exponente en cada uno de los factores. Puedo pensar que esto es Rho elevado a la n multiplicado por e a la i tita elevado a la n. ¿Sí? Entonces es Rho a la n por i. A ver, acá tengo una potencia de potencia. ¿Se multiplicaban los exponentes? Entonces queda e a la i por tita por n, o por n tita. Yo voy a poner n tita. ¿Sí? O sea, calcular la potencia enésima de z, si z está expresado en su forma exponencial, es lo mismo que elevar a la n el módulo y multiplicar por n el argumento. ¿Sí? Entonces anoto acá. Z a la n es Rho a la n por e a la i n tita. Ahora, tenemos este número complejo, ¿no? Z a la n. Recuerden que si nosotros teníamos un número complejo expresado en su forma exponencial, el numerito real que multiplicaba a la exponencial era el módulo del número complejo. ¿Sí? Digo, si yo tenía mi número complejo, como lo tengo acá, expresado en la forma exponencial,
este numerito real positivo que multiplicaba a la exponencial era el módulo del número complejo z, y este ángulo que tenían ahí era el argumento del número complejo z. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Tengan eso presente ahora que les voy a preguntar lo siguiente. Tengo este número complejo, ¿sí? ¿Cuál es el módulo de este número complejo? El módulo de z elevado. Rho a la n. El rho a la n, ¿no? Este de acá es el módulo de el número complejo z a la n, ¿sí? Es decir, el módulo de z a la n es este número, es rho elevado a la n, ¿sí? Pero rho, ¿quién es? Del número complejo z. Es el módulo. Acá, rho es el módulo de z y tita era el argumento de z. ¿Sí? Entonces, este rho es este, el módulo de z. Y está elevado a la n. ¿Sí? Entonces, como conclusión de esto vamos a sacar lo siguiente. Que calcular el módulo del número complejo z a la n es lo mismo que calcular el módulo del número complejo z y después elevarlo a la n. Repito. Si a mí me piden calcular el módulo de este número complejo, de esa potencia de n, de esa potencia de z, es lo mismo que calcular el módulo de z, que seguramente es más fácil, ¿sí? Y después elevarlo a la n. ¿Se entiende? Entonces, módulo de z a la n es el módulo de z elevado a la n. Esto es, por ejemplo, lo que les pide demostrar en el ejercicio 2 de la guía, ítem B. ¿Sí? Lo acabamos de demostrar. ¿Está bien? ¿Qué ejercicio? Por el Es el 2B. B. Una pregunta, profesor. Sí. Donde dice eso que se potencia arriba, abajo quiere decir que al final termina multiplicando el argumento, ¿no? Acá, claro, sí. Multiplica el argumento. Entonces, saquemos otra conclusión. Acá yo tengo este número complejo, ¿sí? ¿Cuál es el argumento de este número complejo? N tita, ¿sí? Y este número complejo era z a la n. Entonces, esto de acá es el argumento de z a la n, ¿sí? Es decir, el argumento de z a la n es n por tita. ¿Y tita quién era? Tita era el argumento de z, ¿sí? Entonces, el argumento de z a la n es lo mismo que hacer n veces el argumento de z. Probablemente. Argumento de z a la n entonces es n veces el argumento de z, que creo que también era ejercicio. No, bueno, pero antes sí. Sí, acá hay otra conclusión que podemos sacar entonces. Esta formulita
se conoce, o sea, para calcular la potencia de n, se conoce como fórmula de De Moivre, pero es un nombre nada más, esta formulita de acá. Esa que tenemos, ¿cierto? Sí. Como dijeron, probablemente se comprenda más con un ejemplo o quede más claro, así que vamos a calcular 1 menos i elevado a la 16. Y acá igual voy a anotar. ¿El ruidito es Wina o la pantalla? ¿Cómo? El ruidito es la Wina o la sonrosa. No, es sonido. Esto está haciendo ruido. Sí. Bueno, ahí les anoté las conclusiones a las que llegamos. Acá anotamos que ρ es el módulo de z y que θ es el argumento de z. Y calculemos ahora. ¿Puedo borrar esta parte? Bueno, calculemos ahora 1 menos i elevado a la 16. Bien, calculemos entonces 1 menos i elevado a la 16. Entonces, lo que hicimos antes fue escribir al número complejo 1 menos i en su forma exponencial. Sí, lo teníamos escrito en esa forma y eso nos facilitaba calcular la potencia. Bueno, entonces necesitamos el módulo del número complejo 1 menos i y el argumento de ese número complejo, ¿sí? Necesitamos estas dos cosas, ¿sí? El módulo del número complejo 1 menos i es raíz de 2, porque era la raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado más parte imaginaria, que es menos 1 elevado al cuadrado. Esto es raíz cuadrada de 1 más 1, nos da raíz cuadrada de 2. Ahora, argumento de 1 menos i. Como creo que les dije en la clase pasada, siempre conviene graficarlo. ¿Cómo? No. Ahí lo miramos.
Esto es parte real de z, parte imaginaria de z. ¿Dónde ubico el número complejo 1 menos i? Uno real y uno 1 en la parte real menos 1 parte imaginaria. ¿Sí? Caerá por acá. Este es 1 menos i. Ahora, el ángulo que forma este vector con el semieje positivo de las x es este. ¿Sí? Ahora, este de acá, ¿cuánto mide? Igual lo podemos hacer de otra forma, pero para que lo vean. 45. Esto sería, la amplitud sería de 45 grados, o pi sobre 4. Solo que si lo miro así, queda en negativo, ¿sí? Pero yo tengo que dar este de acá, entonces a toda la vuelta le tendría que restar estos 45 grados, o esos pi sobre 4 radianes, ¿sí? Entonces si yo hago toda la vuelta que es 2pi y le resto pi sobre 4, me va a dar este ángulo de acá. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. En este caso dio 45, pero en el caso de que dé, qué sé yo, por ejemplo, 22. Y ya Bueno, no sé lo que cómo- uno tiene que hacer, yo porque era este ángulo, pero lo que igual esto lo vuelvo a anotar, pero lo que uno tiene que hacer es calcular el arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real, o sea, de menos 1 dividido 1. ¿Cuánto les da con la calculadora eso? El arco tangente Menos. menos 45 grados, ¿sí? O sea, menos pi sobre 4. Les está dando este ángulo, que es esto que yo les decía acá. Es esta amplitud, pero se los está dando en... lo está recorriendo en el sentido horario, pero nosotros lo tenemos que recorrer al revés. Entonces, esto es menos pi sobre 4. Por eso yo les decía que si yo tengo que dar este ángulo, a toda la vuelta le resto esta amplitud, le resto pi sobre 4. Por eso les había dicho esto de acá. Y por eso conviene ubicar el número complejo. Entonces es a 2pi le resto pi sobre 4. Y esto nos da 7 pi sobre 4. ¿Sí? 2pi es lo mismo que 8 cuartos de pi. Si 8 cuartos de pi le resto pi sobre 4, es 7 pi Igual sobre el arco tangente de menos 1 sobre 1 daría menos pi sobre 4. Sí, la calculadora te da eso. ¿Sí? Entonces, el argumento del número complejo es este de acá. Esto quiere decir que al número complejo 1 menos i lo puedo escribir como su módulo, raíz de 2, por e elevado a la i por su argumento, 7 pi sobre 4. Entonces, si quiero elevarlo a la 16, lo que voy a elevar a la 16 es ese número complejo, pero expresado en su forma exponencial. Entonces será raíz de 2 por e a la i por 7 pi sobre 4, esto elevado a la 16. Y según el desarrollo que hicimos antes, era lo mismo que elevar a la 16 el módulo y multiplicar por 16 el argumento, ¿sí? Distribuyendo este exponente en cada uno de los factores, nos quedaba raíz de 2 a la 16 por e a la i por 7 pi sobre 4, eso multiplicado por 16, ese exponente. Bueno, y raíz de 2 elevado a la 16 es lo mismo que 2 elevado a la 16 medios, Sí. que nos da 2 a la octava. Y multipliquemos acá, o sea, simplifiquemos en realidad. Si a 16 lo divido por 4, me da 4. Y acá en el denominador me queda un 1. Entonces es 4 por 7, 28.
me queda multiplicado por e a la i por 28pi. ¿Sí? Bien. Ya está calculado, ¿sí? Pero quiero que lo pasemos a la forma binómica, o al menos a la trigonométrica. Esto sería 2 a la octava por esta exponencial, la puedo pensar como el coseno de 28pi más i por el seno de 28pi. ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de 28pi? 1 más i por el seno de 28pi. 0. Entonces esto nos quedó 2 a la octava. ¿Sí? Y 2 a la octava es 256. Bueno, elevar 1 menos i a la 16 da por resultado 256. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Cuando volvamos vamos a continuar con radicación de números complejos.